Fernando Suárez, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, nuevo fiscal superior de Galicia desde hace unos cuantos meses, y quería empezar por Francia, porque como consecuencia de lo que está pasando en este país, lo que pasó el pasado 13 de diciembre, en estas últimas horas hemos visto a un colega suyo, a un fiscal, al de París, dado detalles de lo que sucedía ese viernes 13. Anteriormente vimos a otro fiscal que daba también muchos detalles de aquel famoso accidente de Germanwings. ¿Por qué son tan distintos los fiscales franceses de los españoles? Bueno, yo creo que, como usted bien sabe, el problema de la comunicación no es algo que afecte exclusivamente a los fiscales. De manera que ya en el colegio, en países como Francia, se enseña esa asignatura de comunicación. Nosotros quizá deberíamos aprender eso en la medida que ya los niños tienen cierto temor a salir al encerado, luego a acudir a una conferencia o a venir a sitios como este a poder hablar con usted. De manera que la comunicación es un tema importante que efectivamente hay que resolver y que en lo que se refiere al Ministerio Fiscal es también de cierto interés. Yo, entre los objetivos de mi mandato, quizá me gustaría lograr una comunicación con los medios, de manera que pudiéramos transmitir lo que es el brillo particular, la actuación de cada fiscal en su momento, y poder transmitir información veraz, porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otras personas y de forma incorrecta. Eso, como digo, es una asignatura pendiente que merece un estudio detenido. ¿Le preocupa mucho las incorrecciones que se difunden a través de los medios y que tienen que ver con procedimientos judiciales? No me ¿Se preocupa. cuentan cosas, muchas cosas equivocadas? Bueno, yo creo que ahí debemos de progresar todos, no solamente la información que se da desde los tribunales y la Fiscalía, sino también a través de los medios de comunicación. Insisto que esa es una preocupación para mí importante y quizá logremos durante el desarrollo de mi mandato lograr un mecanismo de manera que a través de nuestra oficina de prensa o a través de otros mecanismos, los portavoces de Fiscalía, los fiscales jefes, o otra manera logremos comunicar una información objetiva y veraz. Si tuviera que explicarle a mi hija de 14 años qué es un fiscal, ¿cómo se lo explicaría? Bueno, a su hija de 14 años le supondría ya una cierta inteligencia, entonces, si me permite, le haría una pequeña introducción. Y la pequeña introducción es que en las constituciones clásicas había una omisión relevante del Ministerio Fiscal, pero en la segunda mitad del siglo XX el Ministerio Fiscal ya irrumpe en las constituciones modernas, de manera que es un órgano constitucional que forma parte de la estructura básica del Estado. Y a su hija le añadiría, para entenderlo, que últimamente se produce un fenómeno expansivo de tal manera que a la función clásica del Ministerio Fiscal, que consiste en promover el ejercicio del jus puniendi, es decir, del derecho a castigar, de intervenir en el proceso penal y por extensión en los otros procedimientos, ahora vamos adquiriendo una serie de funciones sociales. La más importante para mí es la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. De manera que a la niña habría que decirle que hoy el fiscal se constituye en un Estado moderno como un custodio de la legalidad democrática y también como un defensor de los derechos fundamentales. Y luego le diría, oiga, ¿y qué hace un fiscal todos los días? Pues mire usted, un fiscal todos los días hace muchas cosas. Acude a los juicios penales a los que es menester que acuda. Tiene que también intervenir, cuando proceda, en los asuntos de naturaleza contenciosa administrativa, laboral, en civil, que cada vez requieren más nuestra presencia. Luego interviene en un montón de asuntos en los que ha de emitir su dictamen, escritos de acusación, informes, asiste a las guardias, a las declaraciones, etc. En resumen, el fiscal es un operador jurídico múltiple, polivalente, que a mi juicio realiza una función de gran relevancia social y muy satisfactoria. Pero no demasiadas funciones, pregunto, ¿son demasiadas funciones? Pienso, por ejemplo, en los abogados, normalmente están especializados, los hay penalistas, los hay administrativistas, no es frecuente que un abogado se dedique a todas las ramas, ¿no? ¿Demasiadas funciones las del fiscal? La Fiscalía, como digo, va asumiendo cada vez más funciones y algunas que proceden y que tienen una naturaleza social. En cualquier caso, la Fiscalía General del Estado está debidamente estructurada. Desde hace ya algunos años nosotros tenemos lo que llamamos hoy en día unidades especializadas, de forma que la Fiscalía General tiene un montón de especialidades, como puede ser menores, violencia contra la mujer, medio ambiente, siniestralidad laboral,
seguridad vial, extranjería, criminalidad informática, delincuencia económica, protección a las víctimas, vigilancia penitenciaria y hasta tenemos servicio de conexión internacional. Claro, pero ¿no? son en Galicia 146 fiscales en total, así que supongo que a más de uno le tocará hacer varias de esas funciones, ¿no? En Galicia somos 146 fiscales titulares y unos cuantos más sustitutos que son en realidad 172 fiscales. Eso para servir a 2.700.000 y pico personas quizás sea escaso, desde mi punto de vista. Y en efecto hay que realizar demasiadas funciones y además cada vez estas funciones que nos van encomendando requieren una presencia física más que dictámenes escritos y eso hace realmente difícil en algunas ocasiones. Bueno, decía antes que los fiscales también son custodios de la legalidad y yo no sé si cree que ha actuado poco de oficio. Esto ha sido una crítica que ha habido en la sociedad. Bueno, ante la evidencia o la sospecha o indicios suficientes de que se estaban cometiendo delitos o que parecía que se podían estar cometiendo delitos, a veces se consideró que la Fiscalía estaba demasiado callada. Yo no sé si cree que hay que hacer algo de autocrítica, que faltó en alguna época, y no sé si ahora, algo de más actuación de oficio por parte de la Fiscalía. Bueno, obviamente la Fiscalía puede intervenir de oficio o a instancia de parte. Ahora bien, nosotros cuando intervenimos lo hacemos de forma seria. Quiero decir, no puede uno levantarse por la mañana, leer la prensa y decir, pues ahora voy a incoar 3 procedimientos porque me parece que por aquí y por allá hay ilícitos penales. No, nosotros actuamos con reflexión, con equilibrio, con elaboración. Bueno, enseguida nos vamos a ir al Parlamento de Galicia. Allí se aprobaba hoy un plan formativo en materia de violencia machista para el personal público de la Administración, pero se rechazaba modificar la legislación e incluir el término feminicidio bueno, durante la sesión, una propuesta que partía de la oposición. Os pido, primero, empiezo por ti, Pilar, algo que decir sobre este asunto. Eu non sei se se pode decir algo xa, non sei, o que ti queiras. Despois de escoitar o que nos acaba de contar María, hai moitas Marías en Galiza. Coido que se está focando de unha forma absolutamente errónea, hipócrita ou cínica un problema que é consustancial, que é secular, pero que é claramente funcional ao sistema actual. O sexismo, en primeiro lugar, é unha fonte, é unha canteira ilimitada de lucro. E continuará en tanto en canto non se removan as bases económicas, financeiras, de funcionamento do propio sistema. En segundo lugar, digo que non valen estas supostas armas de combate das que se din que teñen, armas legais, digo, das que se di que teñen fallos. Eu pregúntome cando se acertou. É dizer, a esta altura do filme histórico non hai elementos máis que suficientes para verificarmos de unha vez por todas que o teléfono 016, que instar a denuncia, que unha serie de elementos, de procedimentos protocolizados non serven en absoluto. Entón, haberá que sentarse... Que hai que facer, entón? A ver, Pilar, unha cousa concreta, porque efectivamente... Haberá que sentarse e haberá que... E con das denuncias, perdón, que te interrompo nada máis. É certo que moitas veces, cando se apela tanto que hai que denunciar, parece que se pon o dedo na vítima. O que hai que denunciar en primeirísimo lugar, e aí vou agora a unha mudanza ou a mudanzas claras e rotundas que na miña opinión cumpriría abordar. En primeiro lugar, toda legislación declamativa, toda legislación supostamente igualitarista que existe, hai que aplicala, nunca mellor dito, con todas as da lei. E non se aplica porque sempre convén ter un exército feminino en reserva, infrapagado ou para os traballos absolutamente precarizados ou parciais. En segundo lugar, todo o que é sexismo, todo o que é machismo na tona, na epiderme social, compre combatelo de unha forma moitísimo máis contundente e moitísimo máis dura e non a base desa repetición eufemística da educación en valores. En que vai ser a educación máis que en valores? Vai ser en vicios? Vai ser directamente en máis prostitución da que existe? En terceiro lugar, hai un elemento central. Dixen antes que o sexismo vende e de que maneira. E é dirixido ás propias mulleres. Cultivar directamente a independencia. Independencia. Esa independencia ten dúas faces. A económica. E para iso hai que ter un posto de traballo. E a outra face é a psicolóxica. A independencia a respeito de darlle valor á súa vida
con independencia de que un de que esté elemento con alguén varón, ou non. de que un elemento Bueno, varón fixe a ver. os ollos. En cualquier caso hay que lanzar un mensaje positivo, ¿no? Y es que yo creo que si algo ha avanzado en la sociedad española en los últimos años es que desde luego hay una tolerancia cero hacia el maltratador, ¿no? Y yo creo que eso Avanzou, es un perdón, avance Miguel, en que hai sin máis lugar a mortes. dudas, ¿no? Y yo creo que lo que De es importante mulleres. es que frente Ahí a la Mucha violencia... tolerancia, pero las muertes están donde están. Sí, pero también es máis. verdad que hay menos muertes que hace años, Bueno. y que desde luego yo creo que es un objetivo de todos, y yo creo que es bueno que no se use la violencia de género como elemento de confrontación política. Pero ¿se está usando, tú crees? Yo creo que a veces bueno, pues se generan pequeñas batallas sobre determinadas cuestiones y lo importante es trasladar a la sociedad, yo creo que dos mensajes. El primero, todos estamos contra la violencia de género, todos debemos trabajar a favor de una sociedad que sea cada vez menos machista, pero yo discrepo con lo que dice Pilar. Yo creo que a cualquier mujer que tenga la mínima duda de que está viviendo una situación de violencia de género, lo que hay que decirles es que claro que hay que denunciar. Y claro que hay pero a veces instituciones y organizaciones de decía todo yo que tipo efectivamente, este es el dispuestas mensaje a que hay apoyar, que transmitir, ¿no? pero A parece mí que es que las mujeres no denuncian porque no les da la gana, y a veces Claro, hay que saber por qué no y- denuncian. Están presas, entonces a mí me Miguel, preocupa, están presas. a mí me preocupa que se Da traslade súa ese mensaje de que, subsistencia. bueno, pues que denunciar no vale nada. ¿Por qué, No. ¿por qué no se Hay que aceptó, denunciar. ¿por qué no Claro se que aceptó sí. hoy por parte del Grupo Popular esa propuesta de incluir el término feminicidio? Porque entendemos que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan, ¿no? Y establecer el debate sobre el término feminicidio y establecer un debate sobre el objetivo no es debatir sobre cómo le llamamos a las cosas, si violencia de género o feminicidio. Bueno, las palabras son importantes, Miguel. Tenemos un problema que es la violencia machista y que hay mujeres que mueren porque son víctimas de sus parejas y eso es el objetivo, luchar contra eso y sensibilizar a la sociedad que hay que tener tolerancia cero ante la violencia machista. Los términos son importantes porque hace 50 años ni siquiera existía esto de violencia machista, Sí, aunque pero existiera. el problema no es cómo le llamemos, el problema es que hay un enemigo común que es el maltratador y que yo creo que deberíamos dedicarnos menos tiempo a pelearnos entre nosotros cómo le llamamos a las cosas o si hacemos más o menos y entender que todos los gobiernos han trabajado para luchar contra la violencia de género y que no se trata de combatir con esta ¿Son cuestión. feminicidios, Iván? Eu creo que sí, non? É evidente que é un término que se utiliza pois, fundamentalmente para expresar unha morea de mortes que se siguen producindo cada ano, non? E especialmente, ademais, este ano en Galicia, non? Eu creo que, en fin, eu non dubido que todos os gobernantes e todos os gobernos traballasen a favor de erradicar a violencia de xénero, pero sí que creo que o impulso, as gañas, a dedicación coa que se traballou desde diferentes gobernos non é exactamente a mesma. Non? Eu creo que un día como hoxe vale para denunciar e recalcar a dramática situación que seguimos a vivir, pero vale tamén para poñer solucións encima da mesa. Non? E claro, solucións pasan porque, por exemplo, como denunciaban hoxe os colectivos feministas, a pesar da Lei Integral contra a Violencia de Xénero que se aprobou no seu día e que supuxo un avance moi importante, a lei sigue tendo lagunas a día de hoxe. Por exemplo, que facer cos homes que asesinan aos seus fillos para vingarse das súas mulleres, cuyas mulleres non son recoñecidas como vítimas da violencia de xénero. Vale tamén para decir que isto haberá que erradicalo a medio e longo plazo, fundamentalmente a través do ensino, poñendo enriba da mesa asignaturas a mellor como educación para a ciudadanía que foi laminado do sistema educativo. Vale para decir que, ao final, isto é unha cuestión de cartos tamén, de educación, por suposto, pero tamén de cartos e de orzamentos dos diferentes gobernos para erradicalo. E claro, se un ve a evolución do orzamento, por exemplo, en campañas de sensibilización ou en recursos de administración postos a favor das mulleres víctimas de violencia de xénero, nos últimos anos se teñen recortado. Por tanto, eu non creo que seña casualidade que falemos de repuntes ou que falemos de unha certa, como mínimo, parálise na erradicación desa violencia de xénero, cando ao mesmo tempo vemos que os orzamentos do Estado e os orzamentos da Xunta de Galicia diminúen tamén ano a ano. Que as cousas de palabras están moi ben, pero logo nos actos hai que amosalo, non? Dende 2009, para poñer un exemplo, as políticas de igualdade sufriron un recorte dun 45%, 2009 ata agora. As políticas de prevención contra a violencia machista sufriron un recorte dun 22%. Os orzamentos xerais do Estado para o ano 2016, o que destinan a este tipo de políticas é un 0,01% do PIB de España. Neste caso, facer un debate a respecto de que
diminúe o número de víctimas é algo bastante estrano. No caso de Miguel, cando en Galiza mesmamente no que levamos de ano van o dobre de víctimas que o ano pasado. Por poñer outro exemplo máis. Pero por eso digo que ese non é o debate. No, pero é o que estás falando ti, que o debate é o que estás poñendo ti, debate diminuir o número de víctimas. En términos económicos, eu creo que ese hai que non é o avanzar debate. en políticas que garantan a independencia das mulleres, tanto económica como socialmente, que vayan en contra ou que vayan a diminuir a brecha salarial que hai a día de hoxe, que hai un 19% de brecha salarial entre homes e mulleres, poñer, por exemplo, a universalización da educación infantil de 0 a 3 anos, é unha medida que sería fundamental para que precisamente as mulleres que neste sistema da sociedade patriarcal na que nos atopamos son as que en gran medida coidan das rapazas, dos rapaces pequenos, pois poidan ter disponibilidade de ter traballos e ser independentes socialmente e laboralmente. Son cuestións que hai que ter en conta e son cuestións fáciles de facer, outra cosa é a vontade. E discrepo, xa para rematar, no que comentaba Iván de educación para a ciudadanía, porque non foi nunca unha asignatura que estivera pensada precisamente para erradicar a violencia machista. Sí que hai outras cuestións nas que se poden avanzar a nivel educativo, como poida ser, por exemplo, a integración da inteligencia emocional, que é algo fundamental tamén para que unha persoa teña unha mellor autoestima posteriormente e poida ser decidida de denunciar. Pois hai unha parte pequena da violencia de xénero que son as mulleres que ao fin e al cabo son asasinadas, pero o resto da violencia de xénero é casi estrutural do sistema, polo tanto, reducir a cuestión da violencia de xénero, o número de mulleres que morren, bueno, é unha parte pequena do gran problema que temos de violencia de xénero neste país, que vai máis alá das estadísticas. Eu concordo con Pilar, forma parte da estrutura do capitalismo que temos artellado, creo que hai sociedades que non son capitalistas que tamén teñen este problema. Sí, sin duda, pero o papel que sospeito que isto non é un problema de sistema que vai xogar económico. as mulleres nas relacións de produción, o papel que se relega incluso nos tempos de crise, donde a crise é máis violenta coa clase traballadora e por unha parte casi de correlación sustancial aumentan os casos, porque sempre foi así, por exemplo, nos barrios máis desestructurados das grandes cidades. Bueno, parte de la intervención de Luis de Guindos en esta casa, en ese acto convocado, como decíamos, por el Banco Sabadell, os va a pedir una ronda prácticamente de 20 segundos. Pilar relacionaba a marcha de economía ca vitoria do Partido Popular, creo que falaba de a prudencia do povo español. Foi óptima 20 segundos, por favor. Foi óptima a marcha de economía para o resgate da grande banca, para que tivésemos que repagar, socializar absolutamente todos os defeitos de unha xestión horrorosa. Foi óptima a economía para a privatización de servizos públicos fundamentais, é absolutamente deplorável para a grande maioría social, con traizón directa á legislación básica existente na materia. Iván? E para Galiza, máis emigración. Iván? Pois de manual, o medo, a apelación ao medo e o recurso ao que se aferra un goberno cando non ten xestión que vender, cando se sabe non respaldado pola maioría da cidadanía e cando o único recurso en definitiva que ten é dicir ou sigo eu ou ven o caos e ven a miseria para ti. Entón, polo tanto, para min é, primeiro, de manual e, segundo, o maior indicativo de que o Partido Popular pois ten un serio risco e sabe perfectamente que pode e que vai perder as próximas eleccións xerais. Miguel Tellado? Bueno, yo creo que es evidente que en el 2011 el Partido Socialista dejó el país al borde del abismo y que efectivamente pues, conseguimos evitar el rescate y conseguimos que la economía empezase a crecer y a crear empleo. De los 3 millones de parados que creó el Partido Socialista, hoy podemos decir que en el último año hay 500.000 afiliados a la Seguridad Social más que no había hace un año y que por lo tanto la tendencia es distinta. La confianza es un intangible de gran valor para el funcionamiento de la economía y desde luego es evidente que este gobierno está generando confianza y que eso se refleja en la situación económica del país y que la alternativa es incierta, es la incertidumbre, es un gobierno de 3 que no se sabe lo que puede ser y que por lo tanto yo creo que si alguien garantiza la confianza en los próximos años es la continuidad de este Breogán. gobierno. 13 millóns en risco, 13 millóns de persoas no Estado en risco de pobreza, alrededor de 2 millóns de persoas que marcharon do Estado nos últimos anos para buscar unha vida digna. Coido que efectivamente o rescate foi moi bo para Bárcenas, para Rato, para algún que outro máis que anda por aí aínda. Rubén. Me gusta este ministro, ¿no? Bueno, todo el mundo dice que no vaya a ser peor, pero bueno, podes que sea mellor, o sea, parecía casi un pitoniso máis que un ministro. Decía, bueno, pero eu creo que tal, a ver como chove, pode que veña vento, un pouco de seriedade sobre as cuestións que creo que son evidentes, o nivel, o decía Breogán, a situación casi de empobrecemento, o nivel de afiliación á Seguridade Social, os que coñecemos un pouco a negociación colectiva, es un fraude porque están
firmando contratos de menos de 2 horas. Temos ahora mesmo un convenio en grandes empresas, por exemplo a PSA, que vai a permitir prácticamente a precariedade. Os niveles de pobreza xa non van asociados a unha persoa que non teña un emprego, senón que os niveles de pobreza e exclusión van asociados a xente que ten nivel de emprego, e donde antes había un traballo regulado, pois ahora existen 50 mini traballos precarios. Por lo tanto, eu creo que un ministro ten que ter un pouco máis de cuidado nas preparacións das rodas de prensa, porque parecía prácticamente, bueno, a ver que pasa. Bueno, non era unha e logo a roda de estrategia prensa. do medo é evidente, cando un goberno sabe que cae, a estrategia do medo e criminalización da alternativa está claro que está en riba da mesa. Off the record. Ambientazo de derbi hoy en la jornada vespertina del Parlamento de Galicia. Gracias, señor presidente. Boas tardes. Bueno, non falo catalán na intimidade, pero comparezco na intimidade. Bueno, pero es que fue por la mañana cuando la cosa estuvo bastante más animada, con la oposición empapelando la bancada, con Carmen Iglesias empapelando la tribuna. Non máis nada, moitas gracias. O rótulo, o papel. Y ahí se marchaba, toda chea. Y hasta la presidencia se vio embriagada de este espíritu, con ganas de tirar la casa por la ventana. E a vostede lle recordo que ten 2 chamadas a orde, señor Gallego. Pues espere pola segunda. Ahora, viva el cachondeo. Y hasta tuvieron un recuerdo hacia nosotros. Mire, outro día nunha entrevista, vostede tamén dixo unha frase que o retrata. Non estou contento coa denuncia. É dicir, a vostede preocupa a denuncia, non lle preocupa o que se denuncia. Así nos gusta, nutriendo el debate, estábamos como en casa. Además que andaba por allí también Gonzalo Trenor, que ya todos le conocemos, y después de una, Remate, por favor. 2 Vaya rematando, señor Trenor. y 3 veces. Además, veñen de ser... ¿Qué creen que hizo? Paro. No paró, no. Tuvo que ser desalojado por las fuerzas del orden. En nos colectivos... Gracias, señor Trenor. En medio de las protestas, claro. Estou controlando o tempo, é bastante equilibrado, todos os tempos. Miguel Santalices, siempre tan Santalices. Esperemos que non morra ningún bebé de tosferina nese tempo. Esperemos que non morra ningún. Gracias. Pero algo pasó porque algo siempre tiene que pasar que les chafó la fiesta. Atención, prueba de agudeza visual. ¿Ven algo raro en esta imagen? Moitas grazas, señoría. Repetimos, ¿ven algo raro en esta imagen? Moitas grazas, señoría. Pues sí, que Feijóo se tuvo que multiplicar por 2, redoblar esfuerzos. Vale que no así, evidentemente, solo una metáfora visual. Iba Feijóo a darle la réplica a Jorquera cuando de repente Non hai micro. la confusión reinó. Y fue entonces cuando Pilar Rojo pronunció su frase Made in Hollywood. Y el coitadiño de José tuvo que ponerse manos a la obra para encontrar una solución a la altura de semejante frase. Pilar Rojo quiso también poner de su parte para el plan B, con una llamada que probablemente acabó como acaban el 99,9% de las llamadas de esta naturaleza en el 99,9% de los lugares de trabajo del mundo. Esto estaba a punto de caer, filla cayó. Estaba a piques de estropearse, estropeouse. Informática, diga. ¿Ha probado a apagar y volver a encender? Y el presidente ahí estaba, para arriba, para abajo, para arriba otra vez, ya despistado que no sabía ni dónde andaba. Eso sí, la preocupación constante a la presidenta ya no se la quitó nada. No, menos mal que los que sacamos ya la licitación, porque si no... Off the record. Love is in the air. Everywhere I look around. Bueno, pues momentos particulares efectivamente los que se está viviendo en el conjunto de Europa después de esa oleada de atentados, particularmente el que se sufría en Francia el pasado 13 de diciembre. Comentarles que en las últimas horas en Francia se ha abierto un debate que plantea la posibilidad de que se recupere, por ejemplo, el servicio militar obligatorio que ese país suspendió a finales de los años 90. Así que hoy queríamos entrar un poco en el mundo de los militares a través de una persona que dirige una escuela que probablemente no sea muy
muy conocida para el conjunto de la sociedad y que queremos conocer esta noche un poquito mejor. José María Pousada, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, como decíamos, director del Centro Universitario de la Defensa de la Escuela Naval Militar de Marín. ¿Qué exactamente, señor Pousada, qué es? Pues es un centro universitario más, exactamente igual que la Escuela de Arquitectura aquí de Coruña o la Escuela de Industriales o de Teleco de Vigo, con la peculiaridad de que es un centro adscrito. Centros adscritos en las universidades son centros de empresas o entidades públicas o privadas que son quienes financian el funcionamiento del centro y desde un punto de vista académico sí están controladas por la universidad de adscripción, en nuestro caso la Universidad de Vigo. ¿Y en qué se parece la titulación que se imparte en este centro con la titulación de la Universidad de Vigo, por ejemplo, de la Escuela de Teleco, que usted dirigió, por cierto? Bueno, en este caso la Armada eligió como parte de la formación que reciben sus oficiales, un título de la oferta nacional del Ministerio de Educación, que es el graduado en Ingeniería Mecánica, y por tanto, bueno, en este caso es el mismo título que se da en Vigo en la Escuela de Industriales, sin mayor diferencia. No hay ninguna matización como consecuencia de que la formación va destinada a personas que tienen un cometido profesional muy específico, que es, en principio, defender España. Bueno, a ver, desde el punto de vista del título, el título es el mismo que se da en Vigo, en la Escuela de Industriales. La diferencia es que en Vigo el título tiene 4 especialidades, vamos a llamarle así, aunque ahora tienen otro nombre, intensificaciones, se dice hoy en día, y en Marín se da una 5ª intensificación que ni se ofrece a los alumnos de Vigo, porque para ellos no tiene mucho sentido, ni a los alumnos de la Escuela Naval se les ofrece alguna de las 4 que se ofertan en Vigo, porque tampoco son de interés para la Armada. Pero el tronco del título es exactamente el mismo. Decía, no son de interés para la Armada. ¿Y qué le ofrece? ¿Qué le interesa a la Armada de una formación tan específica como puede ser esta ingeniería? Bueno, todo nace en el año 2007, el Gobierno aprobó la Ley de la Carrera Militar y como parte de un apartado de la ley establecía que la formación de los oficiales en los 3 ejércitos tenía que llevar consigo un título de grado universitario, al margen de la formación militar, ¿no? Digamos que, por tanto, se mezclaba la formación universitaria con formación militar específica. A cada ejército se le dio la libertad de que eligiese cuál era el título universitario que prefería para sus oficiales, ¿no? En el caso de la Armada lo que se hizo fue ver qué carrera universitaria se parecía más a lo que ya se estudiaba en Marín, que decía, en Marín se va a celebrar ahora el 300 aniversario de la creación del Cuerpo de Guardia Marinas, por tanto llevan 300 años formando oficiales, o sea que algo sabrán de lo que hay que enseñar, ¿no? Y llegaron a la conclusión de que el título de ingeniero industrial mecánico, porque esto era previo a Bolonia, por decirlo así, era el que más se parecía en contenidos a lo que estaba en Marín. Por tanto, si había que elegir un título de la nueva oferta desde el punto de vista de Bolonia, pues parecía que el grado en mecánica era el que más valoraba, ¿no? Yo no sé si las nuevas tecnologías, todo este mundo que tiene que ver con el desarrollo de Internet, que por cierto es un desarrollo que inicialmente tiene que ver con la defensa, tiene que ver con lo militar. Internet nació en el entorno militar. Yo no sé si, decía, este mundo complica o hace más necesario la formación específica, por ejemplo, en una ingeniería. Yo creo que sí, sobre todo en el caso de la Armada. Por ejemplo, tierra y aire, los ejércitos de tierra y aire eligieron la carrera de organización industrial, que es más de gestión, si se me permite decirlo así, ¿no? Yo creo que lo digo de la siguiente manera, es decir, un avión, el oficial del Ejército del Aire lo pilota, en fin, tendrá lo que tiene que hacer, pero si se avería, lo que tiene que hacer es saltar porque alguien se ocupa, digamos, del mantenimiento del avión, no es el piloto el que lo hace, ¿no? Y en el caso de, probablemente, el Ejército de Tierra, si tomamos como ejemplo un tanque, pasa lo mismo. En el caso de la Armada es diferente, porque un barco lleva consigo capacidad de mantenimiento, de reparación y muchas veces lejos, pues en medio del océano, vamos a decirlo así, ¿no? Y por tanto demanda que la gente que va a bordo y el que manda el barco en este caso tenga conocimientos para poder reparar y solventar las incidencias que se vayan produciendo. Efectivamente. Se refería a esos 300 años de historia de la Escuela de Marín. Es, supongo, absolutamente diferente el trabajo que tiene que hacer uno de estos oficiales hoy con el que tenía que hacer hace 100 años.
Pues supongo que sí. Desde el punto de vista técnico, incluso, digo, claro, la tecnología no tiene... Sí, sin hablamos duda. de mundos distintos. Fíjese que se eligió el grado de mecánica y la intensificación que yo decía antes tiene de 48 créditos, que es la medida universitaria. Una buena parte de ellos son del ámbito de las TIC, de las telecomunicaciones, porque hoy en día un barco de guerra es una red de comunicaciones, es pura electrónica. Yo no sé si ya es más importante incluso la electrónica de las comunicaciones que la propia mecánica, ¿no? Lo que es la sala de máquinas, vamos. ¿Hace más vulnerable? Hay quien tiene la teoría de que la electrónica puede hacer más vulnerable, en este caso, a un barco, pongamos, de guerra. Pues no lo sé. Yo pienso que no, pero depende del tipo de ataque que se haga al barco, ¿no? Había habido una fragata que le había atacado un barco pequeñito, no sé, fue en Egipto, no recuerdo ahora, la verdad. Y está preparada para ataques de su mismo nivel, me imagino yo, ¿no? Bueno, decimos que usted también fue director de la Escuela de Teleco de Vigo. ¿Es muy distinta una escuela civil, estrictamente civil, como es la de Vigo, y una escuela como la de Marín? A ver, en Marín yo soy el responsable del centro universitario. Sí, me refiero a los alumnos que están en ese centro. Ah, los alumnos. Claro. Bueno, sí, no, los alumnos son alumnos nacionales, no son, por tanto son latinos, creo yo, vamos, mayoritariamente al menos, no tiene un perfil nórdico por diferenciarlo, ¿no? Lo que sí es que la dinámica de la escuela es muy distinta a la dinámica universitaria estándar, ¿no? En Marín los alumnos están en régimen de internado y se les planifican 55 horas de actividad semanales, mientras que en la universidad, en el modelo Bolonia, para un alumno se planifican 37 horas y media, digamos la jornada laboral, ¿no? Es decir, en Marín trabajan un 50% más. Eso es uno de los inconvenientes, que más que hablar en clase se duermen, pero del agotamiento al que están sometidos, no por otra razón, vamos. ¿Y son más disciplinados? ¿Qué remedio les queda? Porque ¿qué sucede si no son disciplinados? Bueno, hay medidas correctoras. Los castigos como tal hoy en día están prohibidos. Antiguamente sí existían determinado tipo de castigos, ¿no? Pero ellos... es una formación muy competitiva porque ellos salen escalafonados y su carrera profesional futura depende del número de escalafón con el que salgan de la escuela. Por tanto, todo ese tipo de situaciones castigables o punibles les afectan al escalafón como mínimo y, por tanto, por la cuenta que les tiene, yo creo que las corrigen. ¿Hay muchas mujeres o hay mujeres? Pocas, muy pocas. ¿Cuál es el grueso del alumnado, de la matrícula, cuál es y cuántas mujeres aproximadamente? En los 6 años del nuevo modelo están ingresando entre 60 y 80 alumnos por año y mujeres 1, 2, 3. ¿Por año? No, por año, sí. ¿Pero no esto más. es la ratio más o menos de la escuela de Teleco o es todavía más escasa? Porque Teleco tampoco hay muchas mujeres, por lo que tengo entendido, en la licenciatura civil, digamos. No tengo... Yo, en los años que yo fui director de Teleco, yo creo que estaban casi un 40% de mujeres. Bueno, pues no sé ahora mismo, que llevo 6 años fuera. Pensé que había menos. Yo creo que la mujer en la universidad, hombre, no está todavía en los parámetros. Sí, de los efectivamente, hombres, pero pensé que era, en concreto en esa titulación, pensé pero que la presencia de las mujeres... había mucha mujer ya, vamos. O sea que aquí sigue siendo muy minoritaria la presencia de mujeres. Sí, pero yo creo que es un problema derivado de la propia profesión. Claro. Es decir, la vida familiar es muy dura en el caso de un marino de guerra, por pasarse mucho tiempo en la mar, embarcado, y para una mujer, si quiere tener familia, pues es justamente choca frontalmente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y le afecta mucho a la carrera profesional. Y yo creo que esa es una de las razones que influye en que haya poca mujer. De momento la clase política no parece muy dispuesta a dejar caer a Bengoa y hay quien incluso relaciona la crisis de este gigante con la política energética del gobierno de Mariano Rajoy. Escuchamos las reacciones que hoy se han producido. Que dialoguen hasta la extenuación, porque una multinacional andaluza como esa le debemos de dar un futuro de esperanza y, sobre todo, el mantenimiento de tantos empleos en nuestra tierra. Por tanto, el Gobierno va a colaborar y va a estar también al lado de los trabajadores de Abengoa para buscar una solución. Llevamos tiempo advirtiendo contra las consecuencias nefastas
del ensañamiento del Gobierno de España contra las energías renovables. Que la administración pública rescate a Abengoa, fuerce a la banca privada, desde luego, a salir también en ayuda de esta empresa para preservar los puestos de trabajo y, sobre todo, para tener una política industrial diferente. 7.000 puestos de trabajo que necesitan ahora mismo una respuesta inmediata. Bueno, Jorge, ¿con qué relacionas tú la caída de Abengoa y si estás de acuerdo con que tiene que ver con la política energética del actual gobierno y con esa decisión de no primar las energías renovables que todos conocemos? Mira, yo recuerdo Abengoa de cuando era una empresa de instalaciones eléctricas, ¿no? Y es una empresa con un crecimiento extraordinario y, de verdad, si no recuerdo mal, hace menos de 6 años ganó un concurso de Estados Unidos impresionante. Porque Estados Unidos es su mercado principal. En una planta fotovoltaica, creo que era, ¿no? Bien, yo creo que se debe sobre todo a 2 cosas. Uno, pues posiblemente ha habido un crecimiento un poco descontrolado en su proceso de internacionalización, ha sido muy rápido y sobre todo con poca autofinanciación, o sea, con mucha financiación externa. Y eso en un momento le coincidió con la crisis y ese tema, pues los costes financieros pueden hundir totalmente una empresa de esas dimensiones si no tiene ingresos con mucha rapidez, o sea, si la bicicleta no está andando todo el tiempo. La otra pata del problema, en el caso de España, que no es el problema fundamental, pero en el caso de la empresa sí, es la inseguridad normativa sobre energía eléctrica en España, en general, que además del chanchullo, de las compañías productoras y distribuidoras eléctricas, ha supuesto por temas políticos una reacción del gobierno debido a la famosa deuda energética y, bueno, si ves el recibo, ves el disparate que le llevó a cargar sobre las renovables, en el sentido de que todas las subvenciones que se habían disparado, una locura, montar un parque fotovoltaico a nivel particular, del orden de 500.000 euros, ese parque se amortizaba financieramente en 2 años, con las subvenciones. Entonces, eso ha sido un disparate y al llevar esos tumbos el propio gobierno, yo creo que le ha perjudicado, porque su mercado fotovoltaico es muy importante. Y en España además no tiene el grueso de su negocio, es una empresa que trabaja, una multinacional que trabaja mucho fuera. Manuel? Estou coincido ca análisis de Jorge. Eu creo que o problema fundamental que ten a empresa é de endeudamento, non? Hai que decir que eso lle ocurriu a casi todas as grandes empresas españolas. Eu non vou dar nomes aquí para que non aparezan, pero hai un montón de grandes empresas españolas que están en proceso de reestructuración bancaria e financiera, desde medios de comunicación importantes a superficies de ventas importantes, a empresas constructoras, etc., están nun intenso proceso de reestructuración da súa débeda porque se tomaron plans de expansión financiados con créditos bancarios, ¿no? E iso vai contra a lógica dos negocios. Como de grave é a crise de Abengoa? Vamos a ver, eu non coñezo ben a empresa, pero eu creo que Abengoa está situada que é líder mundial nun sector de futuro, e iso dá solidez, quer dizer que se estamos falando dunha actividade tradicional que vai quedando atrás, isto é un sector de futuro. Abengoa é un campeón, non só un campeón nacional na Universidade dos Economistas, sino que é un competidor global, que posiblemente o que teña sexa un problema de balance e non de conta de resultados, non? E ese problema de balance posiblemente ten que ver ca existencia dunha familia cerrada que mantivo o negocio sin fondos propios. Se parecen en algunas cosas, no en el producto que manejan, digamos. Pescanova sabemos a lo que se dedica y Abengoa se dedica a las energías, ¿no? Yo creo que los bancos han sido bastante equilibrados e inteligentes en el caso de Pescanova. Algún banco se retiró, yo creo que precipitadamente, y ha perdido todo lo que tenía ahí. Y la quita, que es una quita muy importante, un poco menor que la que querían los del grupo anterior, esto creo que ha sido un acierto por parte de la banca. Ahora bien, se parece mucho al tema de Abengoa en
una cuestión clave. La familia que manejaba Pescanova, la familia de Manuel Fernández, bueno, pues llegó a un punto en donde quería dirigir todo desde la cúpula, todo. Y entonces, en mi opinión, hubo unas decisiones de inversiones de locura, incluso algunas produjeron enfrentamientos dentro de la propia familia, y luego ha habido cosas que estamos pendientes de los jueces. Bien, a nivel de cualquier empresa, cualquier grupo, yo me alegro muchísimo de que Pescanova continúe, me alegro muchísimo. Yo creo que nos alegramos todos de que Pescanova continúe. No, pero es que era un riesgo enorme el que lo perdiésemos. Pero tengo la impresión de que no se resintió excesivamente el consumo. A nivel de mercado, no. A nivel de mercado. A nivel de mercado perdió inicialmente un 35-40%, pero para lo que estaba pasando... lo está recuperando. Claro. Y solamente una cosa para añadir. Los bancos tienen que darse cuenta en el tema de Abengoa, que suena un poco raro decirlo, pero los bancos les hemos ayudado mucho. O sea, al sistema financiero lo hemos rescatado. Y que sean ellos ahora generosos con los demás. No, es que pueden perder entre todos los bancos 20.000 millones de euros. Estamos hablando de cosas muy serias. Gonzalo. Sí, yo creo que lo que ha pasado aquí, este es el claro exponente de o sea, resume muy bien lo que fue la crisis financiera y la crisis de sobreendeudamiento de nuestro sector productivo. Este es el exponente clarísimo. Estaba comentando, o sea, Abengoa multiplicó en 6 años, me parece que fue en menos de 6 años, por 3 su deuda. Y encima no solo es que la multiplicase, es que encima la tenía mal estructurada, porque tenía una dependencia excesiva de la banca, lo que se llamó la bancarización, que eso solo pasó en España, no pasó en ningún otro país europeo. En el resto de países europeos, las empresas, incluso las empresas pequeñas y medianas, estaban acostumbradas a emitir deuda, a emitir bonos, a emitir renta fija, y con esa estructura, su estructura financiera, pues en el medio y en el largo plazo, de una cosa mucho más lógica y desde un punto de vista de la gestión, pues más inteligente, ¿no? Aquí lo que también vemos es la metida de pata del señor Sánchez, que yo creo que aquí se ha columpiado, vinculando dos temas que no están para nada. ¿El gerente de Abengoa, Sánchez? No, Pedro Sánchez, yo creo que es el candidato del Partido Socialista, creo, me parece, por ahora sigue siéndolo, pero creo que ha metido la pata, porque además incluso hasta Miguel Sebastián, que fue ministro con el Partido Socialista, habló claramente de que esto era un problema de exceso de deuda privada. O sea, es lo mismo que pasó con los estados, pero circunscribiéndolo a la empresa. Y lo ha dejado clarísimo. O sea, esto es un problema que tiene la empresa, que necesita refinanciar su deuda y que, lógicamente, la banca, pues dice, mira, yo en estas condiciones no quiero estar. Y a mayores necesita también fortalecer su capital, dándole entrada a otros socios que, por esto, un apunte al margen de todo esto. Hombre, a mí me sorprende mucho que Abengoa haya multiplicado la deuda por no sé cuánto en los últimos 6 años, que no fuese competitiva o que fuese muy competitiva y que tuviese un crecimiento desmesurado, y la tuviésemos como la joya de la corona. Porque es que Abengoa, hasta ayer por la mañana, era la empresa más representativa de la marca España. Y Abengoa, no debemos de olvidarlo, en el Consejo de Administración es la empresa que tiene más políticos, más expolíticos, por decirlo de alguna manera, en activo y tal. Es decir, aquí todos cuando hay problemas miramos para otro lado, y quienes tienen que saber lo que hay que hacer, pues nunca están en eso. Una empresa de puertas giratorias. Una empresa de puertas giratorias, pero y después más del 80% creo que son expolíticos. Pero después hay una cosa, estamos hablando de una quita bancaria. Si se le hace una quita bancaria a la deuda de Abengoa, ¿quién paga la quita? Otra vez, ¿quién paga la quita? Es decir, ahora resulta que los perjudicados son los 7.000 trabajadores, que me imagino... 20.000 trabajadores. No, pero en todo el mundo. En España, en España creo que son 5.000 o así. 5.600. 5.600 trabajadores que iban todas las mañanas a trabajar y que de la noche a la mañana se han encontrado con incluida la planta, en Galicia hay una planta. Sí, hay una planta en Porriño. Y que tenemos una deuda, o sea, tenemos unas pérdidas y unas deudas de 30.000 millones casi, entre los 20.000 y los 8.000 no sé qué, que alguien los va a poner. ¿Quién los va a terminar poniendo? Es que no podemos dejar llegar a las empresas a esta situación. Hay un consenso por parte de todos los representantes políticos de no dejarla caer. Muchas cosas. Primero, Ernesto. Pero un matiz muy importante. La quita se hace para salvar una parte. Para salvar la otra parte, claro. Y para recuperar después. Quiero decir, los astilleros todos de Galicia, los astilleros privados, han logrado quitas del 85 y del 90% de la deuda, y viven de las ayudas públicas. Ahora, ¿quién la paga? Te voy a decir quién la paga.
No. La deberían de pagar, como es lógico, y por eso la bolsa lo está reflejando, con una caída enorme en las entidades financieras, los accionistas. A ver, vamos a acabar con este asunto. Gonzalo, queréis apuntar, pero 2 segundos. No, sí que quiero decir algo. Sí que estos años sí que se ha cambiado mucho. Sí que se ha ido a un proceso de desapalancamiento de las empresas muy importante, muy importante. Se han creado mecanismos fiscales para fortalecer precisamente la estructura de capital, para primar Gonzalo, yo no que te el estoy capital diciendo se eso, te estoy retenga diciendo dentro de la por qué se empresa llega- y no por que qué se se retenga llega y a tal. esta situación hasta ayer. Off the record. Un nuevo jueves con nuestro resumen que tendrá más o menos licencias creativas, Pero esto es lo que sucedió. con entrevistas de lo más interesante. El juicio es una evidencia, la arquitectura se vive. Que puede ser terrible. Puede ser. Que puede ser una mala experiencia, ¿no? Hombre, no hay que pensar más que en una celda. Sí, efectivamente. Y para todos los públicos, porque es imposible que con esta explicación exista un niño o una niña en Galicia que no tenga claro lo que es un fiscal. Si tuviera que explicarle a mi hija de 14 años qué es un fiscal, ¿cómo se lo explicaría? Le haría una pequeña introducción. Y la pequeña introducción es que en las constituciones clásicas había una omisión relevante del Ministerio Fiscal. Y a su hija le añadiría, para entenderlo, que últimamente se produce un fenómeno expansivo que consiste en promover el ejercicio del jus puniendi. El problema de la comunicación no es algo que afecte exclusivamente a los fiscales. Eso también es cierto, porque hay respuestas a veces que, en fin, quedan abiertas a todo tipo de interpretación. ¿Por qué no se aceptó hoy por parte del Grupo Popular esa propuesta de incluir el término feminicidio? Porque entendemos que hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan, ¿no? Respuesta que vale también para todo tipo de pregunta, vamos. ¿Qué eres más, de Nesquik o Colacao? Hay más cosas que nos unen que cosas que nos separan, ¿no? Pues eso. Por cierto, que esta semana volvió el justiciero de los ciudadanos, el que da la cara por nosotros frente a las atrocidades de la campaña. Y no hablamos del zorro, sino de Pablo Carballo, que cómo le gusta repartir juego. Allí el líder y candidato socialista lo hemos visto comiendo zanahoria. Ha dado rienda suelta precisamente a sus mandíbulas. Y una semana más, Pilar García Negro nos deleitó con su capacidad para conducir cualquiera que sea el tema al mismo puerto. A independencia, independencia. Yo creo que aí hai unha preocupación notable. La verdad es que es fascinante. Ou ben, dinse as cousas as claras, como dirían eles, a la española, ou senón, non guindes a pedra, non guindes a pedra. Sí, claro, sí. El caso es que lo hace hasta, literalmente, el último minuto del partido. Xoves, ¿no? Mañá é xoves aínda, a partir das 10 da noite, sexan felices. Quinta-feira, quinta-feira. En fin, que menos mal que es jueves, porque si ya nos cuesta trazar la bisectriz mental entre política y el día a día... Hace bien o hace mal Xosé Luis Rajoy negándose a participar en debates, que por otra parte son... Rajoy está... Xosé Luis, Rajoy... Pues ya se pueden imaginar. Off the record.